de Foucault es un pensador de la libertad, fundamentalmente, ¿no? ¿Tú crees, por un lado, que efectivamente... Porque yo ya digo que a mí Foucault siempre me deja un poco eso, desesperanzado, ¿no? Porque frente al combate, frente a combatir el poder, él nos dice que solo podemos ejercer el poder, ¿no? Y en el ejercicio del poder siempre hay algún sometido, ¿no? Entonces, bueno, yo no sé si tú compartes esta visión un poco pesimista que yo tengo de que efectivamente nos encaminamos a ese mundo feliz, a ese 1984, o en qué medida efectivamente podemos utilizar las herramientas Foucaultianas para liberarnos, para buscar esa libertad, ¿no? Es decir, tú haces un retrato en el artículo que firmas con Anastasio Ovejero, primero como psicólogo, investigador de lo anormal, de lo enfermo, y después como posmoderno, que era un poco el que nos has contado. ¿En qué medida entonces crees que podemos utilizar esas herramientas de análisis del poder, que nos lo muestra como un poder positivo en ejercicio, para liberarnos de... o quizá hay que ganar al poder siendo más poderosos? Bueno, en primer lugar, a mí Foucault me da esperanza, me parece un filósofo positivo, porque si lo que hoy no es así porque tiene que ser así, sino porque así se ha construido, entonces se abre la puerta, vuelvo a repetir, a que las cosas mañana sean de otra manera, ¿no? Y eso es esperanzador, ¿no? Abre la puerta a cambios, a transformaciones futuras. De todas formas, si me permitís, yo creo que mientras sigamos hablando en términos de mundo feliz, en términos de gran hermano, seguiremos en la trampa del poder, ¿no? La trampa del poder la supo explicitar como nadie Foucault cuando dice: lo que hace al poder poderoso es la capacidad que tiene de enmascarar su funcionamiento, de que no nos demos cuenta de cómo funciona, ¿no? Por lo tanto, si algo hemos aprendido con Foucault, o si algo yo he aprendido con Foucault, es que el poder también es lo que reprime, lo que castiga, el Estado, los medios de comunicación, también es lo que nos impide ser y lo que queremos ser. Pero lo que hace al poder poderoso es creer que el poder es solo eso. Fijarnos única y exclusivamente en la punta del iceberg, esa represión grosera, y dejar que por debajo de la superficie el poder campe a sus anchas, porque ni siquiera nos damos cuenta de cómo funciona, ¿no? En ese sentido, el poder no es tanto lo que nos impide ser de una manera, como esa tecnología que sutilmente nos hace ser de una manera, y lo que es aún más importante, desear ser de una manera, ¿no? De tal manera que mientras sigamos pensando el poder en términos de Huxley, en términos de Orwell, en términos del gran hermano, yo creo que estamos en la trampa del poder. No creo que haya una tecnología externa que nos controle, que nos domine. Somos nosotros mismos quienes nos dominamos. El poder construye conocimiento, saber y sujetos, nos construye a nosotros mismos. Nosotros somos la principal construcción del poder. Por lo tanto, somos nosotros quienes nos autocontrolamos, quienes nos autovigilamos, quienes nos autocensuramos, quienes nos autoengañamos. Y la cuestión es ¿por qué lo hacemos? Seguramente porque nos interesa. Lo que no nos interesa es explicitarlo. Es mucho más sencillo, mucho más agradable responsabilizar de nuestra situación a una supuesta globalización, a un supuesto gran hermano, etc., ¿no? Yo creo que mientras sigamos hablando del poder en términos represivos, seguimos en la trampa del poder, ¿no? Y para escapar de esa trampa del poder hay que comenzar la crítica por nosotros mismos. Vuelvo a repetir, el mundo es como es porque somos como somos. Y la única manera de que el mundo deje de ser como es siendo de otra manera distinta, pensando de otra manera, relacionándonos de otra manera. En definitiva, y en esto coincido plenamente con Ariel, la ética es una forma de política y el campo de batalla político somos nosotros mismos. Bien, entonces empiezo de otra manera, Ariel, a ver qué te parece. Vamos a ver, por lo menos aquí en España yo tengo la sensación, debo ser a quien no le gusta el cómo soy, tengo la sensación de que de alguna manera hemos renunciado al ejercicio de la libertad, ¿no? Que estamos encantados de que nos digan cómo tenemos que vivir, cómo tenemos que vestir, cómo tenemos que comer, cómo tenemos que conducir. Yo no sé por allí, por la Argentina, cómo lo ves, pero si yo quisiera escapar, ¿no?, digamos, de esta interiorización de la norma, ¿qué tendría que hacer? Tú señalas en tus trabajos que a veces hay que resignarse o que a veces hay que buscar efectivamente, cauces un poco marginales, a ver, ¿no? Vuelvo un poco a insistir con el tema de Kierkegaard y del software libre. Pero vamos, ¿qué tendría que hacer yo que no me gusta conducir como me dicen, o que no me gusta comer lo que me dicen, o que me gusta fumar donde no debo? En fin, ¿qué tendría que hacer para poder, volver a ejercer mi libertad? En primer lugar, particularmente yo cuando
trato de acercarme a Foucault, en las oportunidades en que me acerqué a Foucault, lo hice, digamos, desde un sentido más de pensando en una transformación política o sociopolítica, mejor dicho, ¿no? Digamos que iría más allá de las libertades coyunturales, digamos, de un individuo particular, como podría ser el fumar en un lugar no debido o digamos algún otro ejemplo particular. En ese contexto creo que hay una serie de conceptos que, por ejemplo, en el caso particular de Kierkegaard, yo tomaba el concepto de esperanza y el concepto de resignación, tomando el primero, el segundo, el de resignación, en tanto permitiría un desprendimiento de las ataduras sistémicas, por llamarlo de alguna manera, y el de esperanza, en tanto permitiría adoptar una postura positiva frente al devenir, digamos, contraponiéndose a la desconfianza. Y vuelvo a repetir, esto estaría, digamos, en relación, sería consistente con el manejo de las representaciones estoico-deleuziano. Ahora, la cuestión, o creo que el punto central para responder a tu pregunta, debe plantearse de la manera en que lo planteó Juan recién, que estoy completa, digamos, estamos muy cerca en lo que pensamos, en tanto, digamos, en la modificación del propio cuerpo y en la consideración del poder con minúscula, por llamarlo de alguna manera, o muy brevemente, muy rápidamente, con un esquema que podría reducirse al concepto de lógica y al concepto de espacio. La modificación de la lógica, de una manera en particular, de una manera positiva, puede llevar, y de hecho lleva, a la modificación de los espacios. En este sentido creo que, bueno, vuelvo a repetir que el pensamiento de Foucault es un puntapié inicial, pero no solo como excusa, sino como, creo que marca muy bien el contexto sobre el cual se debería partir para tratar de abordar este tipo de problemas. Juan, sin embargo, yo creo que en los últimos acontecimientos un poco históricos, ¿no? Fundamentalmente el 11S, el 11M, parece que, bueno, la gente está dispuesta un poco a seguir, bueno, pues a seguir un poco las directrices de nuestros políticos que hacen un uso mediático del poder, que hacen un uso, posiblemente yo creo que nuestros políticos han leído mucho más a Foucault que digamos, quien les combaten, ¿no? ¿En qué estado, digamos, cabe ahora ese tipo de planteamiento de decir, bueno, vamos a cambiar el estado de cosas, ¿no? Vamos a intentar, evidentemente, en esa esperanza, intentar ir a otro lugar, vamos a intentar cambiar el mundo, ¿no? ¿En qué medida crees que hay una disposición en los agentes activos, ¿no? No sé quiénes son los agentes activos, pero bueno, ¿en qué medida hay una disposición de la humanidad, también es un extraño concepto, para cambiar el mundo y llevarlo a otro sitio? Bueno, en primer lugar, yo no creo que los políticos hayan leído a Foucault. Y yo estoy convencido que la mayoría piensan que Foucault es el del péndulo. En ese sentido, yo creo que le damos demasiada importancia quizá a los políticos, a la publicidad, etc. Yo vuelvo otra vez a insistir en lo mismo. Permitidme el chiste fácil, ¿no? Yo soy psicólogo y te puedo asegurar que no existe una tecnología psicológica tan potente que sea capaz de convencer a cualquier persona de cualquier cosa, porque si existiera esa tecnología la conocería y la utilizaría, por ejemplo, para ligar. Te puedo asegurar que no existe. Los psicólogos tenemos los mismos problemas que los no psicólogos para ligar. Quiero decir con eso que seguimos cayendo en esa visión de por ejemplo, la publicidad, los medios de comunicación, etcétera, como unas tecnologías omnipotentes que nos manipulan, cuando yo creo, vuelvo a repetir, que somos nosotros mismos quienes nos automanipulamos, nos autocontrolamos, etcétera. Respecto a la libertad, decía anteriormente que a Foucault le interesa el poder instrumentalmente, porque lo que a él le interesa es la libertad, ¿no? En ese sentido, cualquier reflexión que hagamos sobre el poder tenemos que trasladar a la libertad. Pues bien, si hemos redefinido el poder con Foucault positivamente, creo que tenemos que hacer lo mismo con la libertad. De tal manera que la libertad también es eso,
también es la capacidad de hacer lo que tú quieres, pero la libertad ante todo y sobre todo es la capacidad de cuestionarse críticamente cómo hemos llegado a ser lo que somos, cómo hemos llegado a desear lo que deseamos, ¿no? Y en ese sentido Foucault nos está liberando, porque nos hace conscientes de nuestra esclavitud. Un esclavo que no sea consciente de su esclavitud, satisfecho o incluso feliz, no deja por ello de ser esclavo. Foucault nos está mostrando nuestra esclavitud y eso nos libera, ¿no? Eso es liberador, aunque, y quizá ibas por ahí cuando decías que te resultaba pesimista, Foucault evidentemente nos aleja de la felicidad, pero porque en última instancia la cuestión es un poco como se plantea en la película Matrix, elegir entre la píldora roja o la azul, el camino de la felicidad o el de la libertad. Si quieres transitar el camino de la felicidad, de todos es sabido que a la felicidad se llega por la ignorancia. No leas a Foucault. Si quieres ser feliz, no leas a Foucault. Lee a Paulo Coelho, por ejemplo. Ahora bien, si quieres transitar el camino de la libertad, que es un camino horrorosamente cruel, entonces lee a Foucault. Y la cuestión es esa, ¿qué camino elegimos? ¿No? Y no es una cuestión tan sencilla, ¿no? Evidentemente Foucault no nos hace felices, pero lo digo sinceramente, Foucault nos hace más libres, aunque solo sea porque nos está mostrando nuestra esclavitud, aunque no nos propone nada, porque proponer una liberación es caer en la trampa de la modernidad, es suponer que hay algo oculto que hay que liberar, ¿no? Que la historia está vectorizada, que la historia es teleológica. Sí. No, yo más que de libertad me gustaría hablar de autonomía, ¿no? Autonomía. Se hace camino al andar, como diría Machado, la realidad es un fluido viscoso que cristaliza en el propio, cristaliza con la acción. ¿Quién nos iba a decir a nosotros que el día de inauguración del Tratado de Libre Comercio de América del Norte iba a surgir el movimiento zapatista? Afortunadamente la realidad es imprevisible y entonces no hay que proponer nada, lo que hay que hacer es caminar. Y como decía Foucault, en la que es seguramente su frase favorita, el martillo que rompe una cadena se convierte en una nueva cadena que hay que romper, y así se avanza, ¿no? Así se avanza, y así creo que solamente así, siendo conscientes de nuestra esclavitud y siendo conscientes de todas las trampas en torno al poder, podemos, rompiendo cadenas con martillos que se transforman a su vez en cadenas, creo que así podemos ganar grados de libertad y acercarnos a la autonomía, ¿no? Sí, yo imagino que en el combate un poco de la tradición marxista, de las utopías, ¿no? Revolucionarias, claro, el vencer al poder daba alegría, ahora el vencer al poder da más tristeza casi. Ariel, un poco casi para terminar, porque se nos está acabando el tiempo, dinos cuál sería tu recomendación, cómo tendríamos que leer a Foucault, a qué debemos prestar atención de toda su obra tan variada y tan singular. Bueno, es una pregunta difícil. Yo creo que a priori deberíamos prestar atención a lo que queramos de la obra de Foucault. A mí particularmente me interesa quizás más el último Foucault, el de la microfísica del poder. Y para relacionarlo un poco con lo que acaba de decir Juan, me parece que esa lectura del último Foucault tiene que ser complementada con la lectura de otros filósofos, porque la postura de Foucault es una postura que al fin y al cabo queda trunca, es una postura un poco incompleta. Digamos, basta citar por ejemplo el concepto de cuidado de sí, y en este sentido, digamos, es bueno citarlo para no confundir la libertad con una idea de libertad en sentido meramente negativo. Digamos, la propuesta de Foucault no apunta a una mera negación de la esclavitud, y eso sería la libertad. Me parece que va un poco más allá, por lo menos en tanto el cuidado de sí remite directamente a la ética estoica, y sabemos que el estoicismo no partía del individuo aislado como sujeto. En este sentido, creo que el abordaje de Foucault de la ética del cuidado de sí tiene que ser complementada con otras lecturas, en tanto va en una línea donde se apunta a asumir una postura adecuada con uno mismo, pero en un contexto social muy fuerte que creo que debería entenderse como previo al propio individuo. Vuelvo a repetir, la lectura de Foucault, del último Foucault, por sí misma me parece que es incompleta, y para responder directamente